Bienvenidos al programa Preguntas y Respuestas. Comenzamos con la primera que envía Pedro Castro Gavarre y dice: ¿qué les pasará a los que nunca escucharon el Evangelio? Ya he contestado esto en varios programas. Los que conociendo a Dios, por tanto conociendo su eterno poder y deidad, no le reconocen y le adoran como Dios, quedan sin excusa y se pierden. Marcelo Ruffolo, en 1 Corintios 14:4, dice lengua extraña, y el versículo siguiente dice lenguas. Puede ser que la primera sea lengua inventada y la segunda del Espíritu. El adjetivo extraña no está en el texto bíblico. Fue añadido por el traductor para hacer más comprensible la traducción. El versículo dice que el que habla en idioma, no en sonidos ininteligibles. El Espíritu hizo hablar en idiomas traducibles cada vez que se habló en lenguas, como claramente se aprecia en Hechos capítulo 2, en donde se habla de pueblos que tenían idiomas. Marcelo Ruffolo, ¿está mal orar en lenguas en privado? ¿Qué son lenguas en privado? ¿Quieres decir orar en otro idioma? ¿Puedes orar en un idioma que tenga traducción o estás hablando de sonidos ininteligibles para el hombre que si tú oras de esa manera tampoco los entiendes? Si puedes expresarte en la lengua que entiendes, no es ni bíblico, ni lógico, ni razonable hacerlo de otra forma o en otro idioma que tú no entiendas. El apóstol prohíbe hablar en lenguas si no hay traductor. El que ora en lenguas, ¿sabe lo que está diciendo? Es más espiritual orar en otro idioma que en el que habitualmente usas. Por tanto, no tratemos de justificar lo que es injustificable. Racen KCL. ¿Qué le parece utilizar la tecnología para diseñar un sermón? Usamos libros, internet y ahora la inteligencia artificial, la cual puede realizar un sermón por sí sola. ¿Tiene alguna postura sobre esta tecnología en particular? Voy a hacerte primero una pregunta muy simple. ¿La inteligencia artificial puede orar a Dios y buscar su dirección y voluntad para predicar? El sermón hecho por la inteligencia artificial es el instrumento para el predicador desidioso. El sermón no nace de la inteligencia artificial, sino del análisis de la Escritura en oración y con asistencia del Espíritu Santo. La tecnología es buena y utilizable como ayuda para asuntos puntuales, pero Dios habla por medio del mensajero y siempre por su palabra. Ella es, la palabra, la que produce los puntos del sermón, que es lo que Dios quiere decir por medio del mensajero a su iglesia. Ricardo Moreno. Nuestra esperanza es tener vida eterna gracias a la salvación que Dios nos da en su amor y gracia. Pero en el Antiguo Testamento se habla de vida eterna para quienes morían, ¿o cuál era su esperanza? La esperanza de los salvos del Antiguo Testamento es la misma que para nosotros, aunque el conocimiento de ella en cuanto a su extensión era más limitado que el nuestro. Pero se dice que nosotros que esperamos el lugar que Cristo preparó para nosotros, dijo el Señor, voy a preparar lugar para vosotros, era la misma esperanza de Abraham, que esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 10. Rodrigo Peñuela.
En Hechos 12:25 se menciona a Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. En Hechos 13:3 se dice que Juan se apartó de Pablo y Bernabé y regresó a Jerusalén. Este Juan que tenía por sobrenombre Marcos, ¿es el Marcos que escribió el Evangelio? Sí, el mismo, del que el apóstol Pablo dice que le es útil para el servicio del Evangelio y le pide a Timoteo que lo traiga consigo. Segunda Timoteo 4:11. Juan Marcos no cometió ningún delito por dejar a Pablo y a su tío o a su primo Bernabé y volverse a Jerusalén, porque él no había sido llamado por Dios a la obra misionera. El llamado era para Pablo y para Bernabé, y fueron ellos los que le dijeron: vente con nosotros. Por tanto, no había cometido ningún pecado específico en contra del llamado al ministerio. José Villanueva, ¿a qué se refiere el Señor? Que el Señor, se hizo pobre por nosotros para que nosotros fuésemos ricos. ¿De qué pobreza está hablando y a qué riqueza se refiere? Cuando se habla de pobreza, en relación con Dios, se está hablando de la imposibilidad divina de dar más porque no puede hacerlo. El Padre dio al Hijo, que es todo lo que tenía. El Hijo no puede dar más porque dio su vida. Por este anonadarse del Hijo de Dios, nosotros tenemos la vida eterna. José Villanueva, ¿los 7 días que aparecen en Génesis son días de 24 horas o no? Veo que hay otros que creen que esos días no son de 24 horas. Bueno, todo eso es muy opinable, pero te doy una reflexión, o te formulo una pregunta para reflexión. ¿Cómo podían medirse las horas de los primeros días si fue en el cuarto cuando se creó el sol? No podían medirse por 24 horas. Tampoco pueden contarse esos días de esa manera, como sine qua non 24 horas. Por otro lado, el término día en la Biblia se refiere también a periodos de tiempo, como por ejemplo el día de Jehová, que se refiere como mínimo a 7 años de tribulación. Roxy 3500, ¿me podría explicar Efesios 4:8 en la parte que dice llevó cautiva la cautividad? ¿Se refiere a que Jesús llevó a los que estaban en el infierno como ejemplo de Lázaro, que se encontraba en el seno de Abraham y los llevó al cielo, o estoy entendiendo mal? Los salvos, cuando mueren, van a la presencia del Señor siempre, aún antes de la iglesia. El término seno de Abraham es una expresión figurada para referirse a lo que hoy llamamos cielo. Paraíso es otra forma de decir lo mismo. Jesús dijo al ladrón que estaba crucificado a su lado: hoy estarás conmigo en el paraíso. La frase llevó cautiva la cautividad va precedida de la referencia a la ascensión del Señor, que desde las partes más humildes, más bajas de la tierra, subió a la majestad de las alturas. Cristo se presenta como un vencedor que entrega dones en razón de su victoria. Los dones son el resultado de la glorificación del Señor. Pero ¿qué debe entenderse por la fórmula llevó cautiva la cautividad? Cristo en la cruz venció sobre los principados y potestades, es decir, contra las huestes de maldad, Satanás y sus ángeles, Colosenses 2:15. El hombre, la humanidad en general, estaba esclavizada por el pecado y sujeta en esa esclavitud bajo el control de Satanás, que operaba en quienes por naturaleza eran hijos de desobediencia. Con su muerte, al derrotar a quien retenían los hombres en esclavitud espiritual, produce potencialmente la liberación de los esclavos. Hebreos
2, 14, 15. Este pueblo es el trofeo de la victoria que Cristo alcanzó en la cruz. No está ya completado totalmente, pero sí lo está potencialmente. Es decir, todos los creyentes que serán salvos a lo largo de la dispensación de la Iglesia son esta cautividad que Cristo desata potencialmente y lleva consigo. Él nos sentó a nosotros en los lugares celestiales en Cristo. La idea de un descenso de Cristo a un lugar determinado, al Hades, al lugar de los muertos, para liberar a los muertos y ascenderlos a la gloria, no tiene ninguna base bíblica. Roxy 3500. A un conocido le pasó esto. Es cristiano. Y por un tiempo había estado escuchando voces y ruidos, interpretando que Dios le estaba hablando o dándole señales. Su entorno en la iglesia era normal, participativo, aunque a la vez estaba algo distanciado. Una noche escuchó ruido de perros. Salió y no regresó hasta que dimos aviso a la policía. Ella no recuerda qué le pasó. Perdió conciencia. Caminó sola en pleno frío, subió a un micro, le vieron hablando con un árbol y en todos esos momentos decía: estoy buscando un templo. ¿Qué puede decir, pastor, sobre lo que le sucedió? No puedo decir qué le ocurrió, porque sin duda se trata de un desequilibrio mental. Hablar con un árbol es de una persona desequilibrada. Debe ser un psiquiatra quien diagnostique cuál es ese problema. Y una vez diagnosticado, lo trate. Juan Méndez, en Romanos 8:16 dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La pregunta es, ¿en qué sentido o de qué forma el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu? ¿Cómo lo hace? Sé que no es algo que se sienta o se oiga audiblemente, pero lo explico así para que se entienda mi pregunta. Entonces, ¿cómo da testimonio? En ese grito íntimo, inaudible para el oído físico, es plenamente audible para el oído espiritual del creyente. El Espíritu Santo testifica, dialoga con nuestro espíritu de la condición que tenemos. Somos hijos de Dios por adopción en Cristo. En cierta medida, el reconocimiento personal de lo que somos queda confirmado por el testimonio que el Espíritu da dentro de nosotros. El sentido de nuestro espíritu no puede significar aquí otra cosa que el instrumento humano para captar el testimonio del Espíritu Santo. La filiación de hijos de Dios es otorgada por medio del Espíritu, que es espíritu de adopción, dice en ese mismo pasaje en el versículo 15, y asegurada continuamente nuestra adopción por el Espíritu Santo, que lo hace sentir a nuestro espíritu. De modo, el modo de testificar o la forma de testificar el Espíritu Santo a nuestro espíritu no está revelado, solo se afirma que ocurre. El hecho de la presencia del Espíritu en el creyente es ya testimonio de la condición de hijos. Sea cual fuere la forma, la realidad es que el Consolador ejerce un ministerio directo sobre la parte espiritual del cristiano, del hecho cierto de la relación paterno-filial del creyente con el Padre. Ángel Fernández Vidal. ¿Qué puede hacer el liderazgo si al disciplinarlo un miembro de la Iglesia no quiere someterse? Por ejemplo, si se le prohíbe participar de la Cena del Señor y él dice que participará igualmente. La disciplina bíblica tiene que tener una base, y es la regeneración de la persona para que reconozca su error
confiese lo que no es correcto y restaure o se restaure al camino bíblico. La prohibición de participar de la Santa Cena es una forma de disciplina que se establece cuando existe pecado sin confesar, por lo que la comunión con Cristo ya está interrumpida. Si el disciplinado no asume la disciplina bíblica, no una disciplina que se le impone porque alguien quiere y se rebela contra ella, cuando ésta tiene una base bíblica para ser impuesta, el paso siguiente es la expulsión de la iglesia, o, si lo prefieres mejor, la pérdida de la membresía. Manuel, ¿un cristiano que no sea pastor puede imponer manos? Manuel, ¿qué es imponer manos? Ese acto era señal de identificación y no confiere ninguna gracia especial. Se imponían manos a los creyentes que iban a hacer algo, como el caso de Pablo y Bernabé, que salían a la obra misionera y le imponían las manos como identificación de la iglesia con su ministerio. Algunos grupos evangélicos hablan de imponer manos para recibir algún beneficio espiritual, pero eso no está debidamente establecido en la Biblia. Juan Méndez. Isaías 45:7 dice: Yo formo la luz y creo las tinieblas, hago la paz y creo la adversidad. ¿En qué sentido o en qué caso Dios crea la adversidad? Crear la adversidad es o bien enviarla como castigo divino contra alguien o bien permitirla, pero no en el sentido de que Dios genere nada adverso y mucho menos maléfico. La adversidad muchas veces es la forma de castigo divino por el pecado humano, y otras veces la adversidad es permitida por Dios para reafirmar la fe del creyente. Óscar Benalcázar. Es posible compartir el ministerio de liderazgo de una iglesia donde algunos tienen una convicción reformada calvinista y otros no están de acuerdo con esta posición, ya que son hermanos en Cristo con diferentes posiciones, especialmente en el tema de la salvación. ¿Cuál es su consejo respecto a estas diferencias doctrinales? Las diferencias doctrinales que producen conflictos son expresión siempre de inmadurez espiritual. Los arminianos tiemblan por temor a ceder 1 milímetro en las enseñanzas de Arminio. Los calvinistas hacen lo mismo en relación con las de Calvino. Es hora de romper los sistemas y llenar el corazón con la gracia de aceptar todo lo que la palabra enseña. La aparente discrepancia entre verdades es asunto que corresponde a nuestra limitada comprensión, pero todas las verdades concuerdan, aunque no sepamos dónde. Lo que no concuerda con la fe verdadera es la división entre miembros del cuerpo de Cristo. Tony Trader, ¿qué libro me recomienda para refutar los argumentos de las 3 posturas más fuertes de la alta crítica? La Biblia. Solo la Biblia. Nada más que la Biblia. Son críticos humanistas y liberales los que tienen que argumentar y presentar conclusiones comprobables a las mentiras que dicen. Si dicen que Moisés no escribió el Pentateuco, tienen que demostrarlo documentariamente. No busques argumentos para refutar esto, porque cada uno de ellos, si los encuentras, va a ser rechazado por estos humanistas liberales. Jesús afirmó que la ley fue escrita por Moisés, pero ellos le llaman mentiroso cuando dicen que Moisés no escribió el Pentateuco. ¿Qué más argumento necesitas? Zaira Maya de la Rosa, ¿Cristo cuántos espíritus tiene? ¿1 o 2? Ya he contestado esta pregunta antes en este programa.
Ángela Silva, ¿es correcta esta reflexión? ¿Qué es la santidad? La llave que abre la puerta del cielo, pero nunca pienses que tu santidad abre la puerta del cielo, sino la de Jesús. Es decir, la santidad de Jesús, supongo. Salmo 24, 3, 5, Apocalipsis 4, 8, Apocalipsis 5, 9, Apocalipsis 5, 13. Mira, santidad es solo vivir a Cristo. Ángela Silva, cuando usted dice que no es tan operativo, ¿significa que puede estar operativo en una nueva obra los dones? Pudiera ser si el Espíritu lo considera como necesidad para ese momento y para ese lugar. Susana Yafiuk, ¿qué pasa si un matrimonio congrega en iglesias distintas? Pues yo no me quiero ir de la iglesia donde congrego. Mira, eso supone una división matrimonial. En las razones de permanecer unidos como tiene que ser, en todas las cosas, lo que incluye también la congregación. Tienes que preguntarte por qué tu marido no quiere congregarse en otra iglesia. Tienes que dialogar con él y convencerle de la razón de tu postura, pero cualquier cosa es buena, menos dividir un matrimonio, porque eso, tarde o temprano, conduce a un distanciamiento y, en muchos casos, a una separación. Rayen Coliñir. El sintagma mover la mano de Dios, ¿se puede respaldar bíblicamente? ¿Uno en la oración puede mover la mano de Dios? ¿O solamente Dios responde si está en la voluntad de Él? ¿Dios responde como soberano en todo momento o Él puede responder como Padre eterno? ¿Cómo es el tema de la oración, mi querido amigo? Primero, permíteme contestar la pregunta no primera, sino esta que dices que Dios responde como soberano o como Padre. Dios es soberano porque es Padre, y es Padre porque es soberano. Dios responde porque es soberano, y Dios responde siempre porque es Padre. De manera que, aclarado esto, paso a decir que las expresiones mover la mano de Dios por medio de la oración no tienen contenido bíblico. La oración está establecida por Dios y la oración de fe del justo puede mucho, pero la oración no es la fuerza del hombre y la debilidad de Dios. Oramos, adoramos, aceptamos la voluntad de Dios, le pedimos firmeza para asumir lo que no entendamos, descansamos en su voluntad y confiamos que Dios va a respondernos no conforme a lo que pidamos, sino de acuerdo con lo que necesitamos y siempre conforme a su voluntad. Con esto terminamos nuestro programa de hoy. Gracias por estar atentos al programa. Pedimos que indiquéis a otros amigos, compañeros de ministerio, creyentes de vuestra o de otras iglesias, la existencia de este canal. Recordarle que el martes tenemos siempre un mensaje de aliento para la vida cristiana, que miércoles y jueves están preguntas y respuestas, que el viernes hay un estudio bíblico y que el domingo está la reflexión dominical. Mientras llega el día del siguiente programa de preguntas y respuestas, oramos por vosotros, para que el Dios de toda gracia llene de bendiciones vuestras vidas y vuestro ministerio.